Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Zárate y antes que nada quiero agradecer la invitación a esta charla por parte de la Sociedad Matemática Mexicana y de la Real Sociedad Matemática Española. Voy a presentarles una metodología que combina las técnicas del método de los elementos discretos con el método de los elementos finitos para el análisis de multifracturas en sólidos. También quiero hacer mención de los colaboradores de esta investigación, que ha sido el profesor Eugenio Oñate, director del CIMNE, y el recientemente doctorado Alejandro Cornejo, quien hizo su tesis trabajando en estas ideas que les voy a presentar. El método de los elementos discretos, como es bien sabido, es una metodología bastante interesante para definir o para predecir las fracturas, pero es difícilmente comprobable y depende de muchos microparámetros porque no es otra cosa más que el comportamiento que hay entre dos elementos discretos, dos esferas, vinculadas con ciertas rigideces, tanto axial como tangencial, para poder caracterizar un sólido. Entonces es un método que depende mucho de la discretización de las esferas que se tienen y depende mucho de los microparámetros elegidos para caracterizar tanto esta rigidez como esta otra o como los amortiguadores que pueda tener en estas direcciones. Por otra parte, el método de los elementos finitos, ampliamente conocido, es un método bastante probado, bastante útil. No existen microparámetros, sino se dan directamente las propiedades del material. Sí que es un método que depende de la malla, pero no tanto como los elementos discretos. Y tiene una característica bastante importante. Es posible conocer las características mecánicas, el comportamiento mecánico del material dentro del elemento finito. Aquí podemos conocer los esfuerzos, las deformaciones, mientras que en elementos discretos estos parámetros hay que obtenerlos de otra forma, haciendo un smoothing de la información alrededor del nodo. Luego entonces el método de los elementos finitos es bastante bueno, pero en el caso de la caracterización de las fracturas no lo es tanto y por eso se han desarrollado nuevos elementos como el diseñado en dos campos o en tres campos, donde además de discretizar los desplazamientos, se discretizan los esfuerzos y las deformaciones. Metodología bastante exacta, pero por otro lado, numéricamente es muy, muy lento. Entonces, si tenemos un continuo, lo discretizamos con elementos finitos, tenemos una matriz de rigidez muy bien definida, ¿vale? Pero, como comentaba, las fracturas no son muy sencillas de implementar. En el caso de los elementos discretos, estas fracturas sí que son sencillas de caracterizar porque son la rotura entre las uniones de los elementos discretos. Sin embargo, hay que hacer un análisis exhaustivo de los microparámetros que hay que utilizar en el modelo que se tiene. Por lo cual, la idea es tratar de encontrar de alguna forma los microparámetros necesarios para caracterizar este dominio con elementos discretos. Es decir, que las matrices de rigidez obtenidas con elementos discretos sean exactamente igual que las matrices de rigidez obtenidas con elementos finitos. Es posible demostrar que si tenemos esta configuración, la matriz de rigidez del elemento finito es exactamente igual, o se podría decir que es igual a la suma de las rigideces de estos elementos que tienen aquí, si las propiedades si los microparámetros están bien definidos. Y la contribución que tendrían estos enlaces sería equivalente a 1/3 de la matriz de rigidez del elemento, ¿vale? Luego entonces, si llegamos a esta conclusión, no le veo mucha necesidad de caracterizar los microparámetros,
puesto que podemos trabajar con elementos finitos. Serían exactamente las mismas cosas. Tendríamos exactamente la misma matriz de rigidez. Lo que sí es interesante es la metodología de rotura de los enlaces entre los elementos discretos. Esta metodología de rotura, de alguna forma, habría que caracterizarla en el elemento finito para poder tener los mismos mecanismos de rotura. Si quitamos este enlace, estamos quitando una tercera parte de la rigidez de este elemento que tenemos aquí. Entonces, esto es una de las ideas fundamentales. Vamos a quitar la rigidez del elemento en función de la rotura que haya o que se produzca en estos lados del elemento. Para ello necesitamos calcular los esfuerzos no en los puntos de integración de los elementos, sino en los lados de este elemento. Y esto es una cosa muy interesante, puesto que es un suavizado de esfuerzos basado en la superparcela convergente definida por Sienkiewicz y Xu, en la cual los resultados de los esfuerzos son muchísimo mejores cuando los evaluamos de esta forma y no cuando los tenemos en los puntos de integración. Y esta es una de las características fundamentales de esta metodología, porque es bien sabido que los esfuerzos no están bien calculados en los puntos de integración. Entonces necesitamos de alguna forma enriquecer ese campo de esfuerzos y este suavizado que hemos definido nos enriquece el campo de esfuerzos y nos da resultados bastante coherentes y bastante exactos. Como el material se encuentra bien definido dentro del elemento finito, pues podemos aplicar un criterio de falla, en este caso un criterio de Moore-Coulomb, y podemos aplicar un daño isótropo dentro del elemento. En este caso, pues sería un daño exponencial, como podemos ver, tanto a tracción como a compresión. De manera que, como estamos evaluando los esfuerzos en los lados del elemento, aquí es donde vamos a evaluar el parámetro de daño. Entonces aquí tendremos un daño, aquí tendremos otro daño, y aquí tendremos el tercer daño. Este sería daño I, daño K, daño J. Si tomamos el daño del elemento como el promedio del daño en los tres lados, lo que estamos haciendo es exactamente calcular el daño en el punto de integración. Esto no es lo que nos interesa, porque estos resultados no son muy adecuados. Esto ya se sabe por la literatura. Entonces lo que hacemos aquí, digamos que el segundo ingrediente que vamos a poner, será decir que el elemento se encuentra dañado si el promedio de los dos mayores daños provocados en los lados es unitario. Es decir, si tenemos un daño entre estos dos lados, se generará una grieta que separe esta parte del elemento de esta otra, de manera que el elemento se encuentra dañado. Es decir, el daño que vamos a calcular dentro del elemento será el promedio de los dos mayores daños provocados en los lados del elemento. En tres dimensiones, la idea es exactamente igual. Vamos a tener un tetraedro, aquí tenemos nuestras uniones entre los elementos. En este caso, si se rompe uno de estos lados, la rigidez se reduce en un sexto. Esto también es bastante sencillo de comprobar. Y el daño vendrá dado por ya no una línea entre dos elementos, sino por un plano. En dos dimensiones tenemos este daño y este otro, y aquí nos produce esta fractura. En tres dimensiones tendremos que verificar que el daño provocado entre tres lados nos genere un plano que destruya el elemento, que lo rompa, o bien entre estos otros cuatro lados
nos genere otro plano que pueda romper el elemento. Serían estos los modos de rotura de un tetraedro. Aquí el daño isótropo calculado dentro del elemento sería el promedio de los 3 daños mayores entre estas aristas, o en este caso, el daño sería el promedio de estos 4 nodos. Aquí hay que hacer una búsqueda para ver cuál es el plano de rotura del elemento, pero no es una búsqueda muy cara, es bastante sencilla determinar cuál es el mayor daño que se puede producir dentro del tetraedro en función de los planos de corte. Una vez que hemos dañado totalmente un elemento, lo que vamos a crear son elementos discretos en los nodos de este elemento. Y los elementos discretos se comportarán como tal, tendrán una ley que en tracción no genere fuerzas, porque están separados ya no hay cohesión entre ellos. Sin embargo, en compresión sí que habrá cierta relación entre los desplazamientos y las cargas que se generen. Es decir, no hay penetración entre los elementos discretos. En cuanto al análisis de los esfuerzos debidos al deslizamiento entre dos esferas, el tangencial, pues vamos a utilizar una ley regularizada para caracterizar esos esfuerzos. Los elementos discretos, debido al problema del contacto, van a ser integrados de forma implícita, mientras que los elementos finitos los vamos a integrar de forma explícita para aumentar el paso de tiempo que nosotros tenemos. Entonces hacemos aquí una integración selectiva, puesto que la parte que mueve los elementos discretos lo vamos a hacer con una integración implícita, mientras que los elementos finitos los vamos a hacer con una integración explícita. Y esto lo haremos a través de los impulsos entre las fuerzas generadas entre los elementos discretos multiplicadas por el tiempo, y aplicaremos una fuerza en los elementos finitos, tal que el impulso sea exactamente igual. Entonces haremos este esquema de subintegración entre los elementos discretos y los elementos finitos para que ambos puedan interactuar entre sí. Bien, pues esta metodología tan sencilla, tan simple, la hemos implementado en 2 códigos de programación, uno en 2 dimensiones y otro en 3 dimensiones, que llamamos PEM2DEM. Y voy a presentar ahora una serie de ensayos de validación. El primero es una viga bien tallada. Este problema es bastante complejo, puesto que la fractura tiene modo 2 y modo 3. Esta es una viga de hormigón empotrada en estas partes de aquí y cargada de igual forma en estas zonas de aquí. Vamos a obtener una fractura que va desde esta punta de la entalla hasta el punto de aplicación de la carga. Trabajamos con 3 mallas, una malla gruesa, media, una malla fina, y los resultados que obtenemos, pues es cualitativamente bastante buenos. Aquí podemos ver cómo la fractura se va curvando hasta llegar al punto en donde se aplican las cargas. Aquí podemos ver lo que es el daño dentro de la estructura de hormigón, y aquí vemos la misma imagen, pero donde tenemos los elementos discretos generados entre los labios de la grieta. Cabe decir que el diámetro de estos elementos es tal que sea el máximo sin que produzca indentación con los elementos a su alrededor. Es decir, cuando se crean estos elementos, su diámetro va a ser el mayor que pueda caber en ese punto sin que provoque esfuerzos espurios. La masa del sistema se va a conservar, porque la masa se va a encontrar definida en los nodos y esa masa en los nodos se va a transferir a los elementos discretos. Entonces no hay pérdida de masa en esta metodología.
Los resultados de la fuerza contra el desplazamiento se encuentran caracterizados en esta figura y podemos observar que los resultados son bastante buenos, incluso comparados con formulaciones más complejas. Hablaba aquí de las formulaciones de 2 y de 3 campos. Los resultados son pues muy similares. Es decir, no solamente cualitativamente la grieta es buena, sino cuantitativamente también los resultados son bastante aceptables, bastante buenos, diría yo. Otro ensayo es la prueba brasileña de tracción indirecta. Es un disco de material, en este caso, bueno, pues tenemos aquí un material caracterizado, en donde le aplicamos una carga axial y lo que vamos a conseguir es esfuerzos de tracción en esta parte media de la probeta. La carga de tracción, la carga máxima, viene dada por esta ecuación que tenemos aquí, donde P es la carga de aplicación. Pues estos son los resultados en un ensayo tridimensional. Vemos que se genera perfectamente la fractura vertical, diametralmente, sobre la probeta, y las cargas obtenidas en los ensayos numéricos tienden de manera bastante buena al resultado teórico. Ensayos de compresión. Estos ensayos son muy interesantes porque depende la forma de la fractura de las condiciones de apoyo que pongamos en esta probeta. Es una probeta cilíndrica, en este caso va a ser un ensayo de 2 dimensiones. Tenemos aquí las propiedades del material, las energías de rotura, tanto tracción como compresión. Y vemos que los resultados pues, son también muy buenos. Pero vamos a variar un poco las condiciones de contorno y las características de la malla. Aquí tenemos una malla estructurada y las condiciones de contorno es que está empotrada en la parte superior y en la parte inferior. Vamos a aplicar una carga y aquí tenemos los resultados obtenidos por Bazin, donde vemos estas fracturas en esta forma de X, ¿vale? Estos resultados son obtenidos por el código LC-DYNA, entonces caracteriza adecuadamente la fractura y nosotros también caracterizamos esta fractura en X. Pero cuando metemos una malla no estructurada, podemos observar que tenemos también esta fractura en X, pero mediante fracturas, pequeñas fracturas verticales, que es lo que la referencia A, ¿no?, el trabajo de Bazin, pronostica. Estos serían el campo de desplazamientos, estos serían los daños que estamos obteniendo en la estructura, en la pieza, y esto es lo que obtiene el LC-DYNA. El LC-DYNA no es capaz de localizar estas fracturas verticales. Si cambiamos las condiciones de contorno, si ponemos un apoyo deslizante en la parte superior y en la parte inferior, el LC-DYNA no lo reproduce, ¿vale? Esto sería un ensayo de laboratorio, pues vemos que las fracturas sí dan esa tendencia vertical dentro de la probeta. En 3 dimensiones, este sería este ensayo, donde tenemos esta pieza, esta parte simplemente apoyada, y aquí tenemos un apoyo deslizante, pues podemos observar también que caracterizamos adecuadamente esta fisura, ¿vale? Si cambiamos las condiciones de contorno, pues vemos también este comportamiento en 3 dimensiones. Un ensayo de corte, tenemos esta pieza de hormigón con estas entallas, está simplemente apoyada en estos puntos de aquí y aplicamos una carga vertical. Vamos a romper toda esta zona de aquí, todo este disco. Esta es la geometría, la malla que hemos utilizado, los resultados experimentales, y aquí vemos pues cómo capturamos nosotros esa fractura. Aquí estamos viendo los elementos discretos generados y en verde las
los elementos dañados, ¿no? Los resultados experimentales numéricos nos van a coincidir con los resultados de laboratorio. Como digo, la metodología es bastante robusta y cualitativa y cuantitativamente bastante buena, ¿vale? Un ensayo más complejo sería este ensayo de extracción. Es un ensayo realizado en elementos de hormigón masivo. Es un ensayo no destructivo, porque solamente se rompe esta zona de aquí, no se rompe el resto de la pieza. Y como veis, se extrae este cono con, tratando de sacar un perno que tiene un anclaje en la parte de abajo. Vamos a observarlo numéricamente. Este es el perno, este es el anclaje, y aquí se producen dos fracturas. Esta es la primera y esta es la fractura en forma de cono. Cuando se diseñó este experimento, nunca se observó, o este ensayo, nunca se observó esta primera fractura. La idea del ensayo es conocer la fuerza que se utiliza para extraer el perno y, mediante un mecanismo de correlación, encontrar la resistencia de compresión del hormigón, ¿vale? Entonces, este ensayo no solamente va conjuntamente con conocer las fuerzas, sino meterlas en una gráfica y poder encontrar esa correlación entre la fuerza que estoy sacando y la capacidad resistente del hormigón. Bueno, las fracturas, como comentaba, se producen una primera fractura de tracción y después esta fractura de cortante y tracción. Esto es lo que al principio se diseñó en este experimento, en este ensayo. Nunca se pensó en estas primeras fracturas, pero la metodología, el modelo que nosotros tenemos es capaz de reproducir estas fracturas y encontrar también la fractura por cortante y tracción. La fuerza de extracción en nuestro experimento numérico es esta, la que obtenemos, y como vamos a tratar de encontrar de alguna forma la resistencia a compresión del hormigón, pues hacemos otro ensayo en donde una probeta de hormigón de las mismas características del material la sometemos a compresión y encontramos este valor. Este sería la resistencia máxima a compresión del hormigón que tenemos caracterizado en el ensayo de extracción. Si vamos a la gráfica de correlación, esta sería el valor que tenemos. Aquí tenemos la fuerza de extracción, subimos, ¿no? Y podemos conocer la resistencia a compresión, ¿vale? Pues en nuestro ensayo, si ponemos el punto marcado por la fuerza de extracción necesaria y la fuerza de compresión que hemos obtenido, estamos en esta zona de aquí, que está dentro del intervalo de confianza del 95% de esta correlación, con lo cual la metodología, el modelo, es capaz de reproducir perfectamente el material con el que estamos trabajando. Bien, dejemos a un lado los experimentos numéricos y vayamos a aplicaciones industriales, ¿vale? Hemos llevado esta metodología al análisis de explosiones. Aquí tenemos un pequeño orificio en donde vamos a aplicar una presión caracterizada por el material explosivo que puede aparecer dentro. Ese es el tipo de fractura que se genera en este ensayo y esto es lo que nosotros estamos obteniendo. Son resultados bastante buenos. Con lo cual, llevamos la metodología al análisis de un túnel. Este es el túnel de Beckelaget, que es un túnel experimental. Este sería el plano de tiro. Tenemos más de 100 barrenos dentro de este plano de tiro y lo que obtenemos pues, es esta configuración de daño dentro del material, ¿vale? Los barrenos van con cierto retardo, de manera de que el material se pueda ir rompiendo y al final generamos lo que sería el corte de todo el túnel. El objetivo de esto era ver qué zonas tenían más sobreexcavación y cuáles tenían subexcavación. Realmente conseguimos resultados muy buenos en este problema. Otro ensayo, este es
el monasterio cisterciense del Poblet. Hemos modelado una sección de la catedral, sería una sección de este estilo. Le hemos puesto el material con que está construido y le hemos aplicado el 50% del acelerograma del sismo del centro. Este es el acelerograma que hemos utilizado. Lo hemos puesto en dirección norte-sur, 50% de este sismo. Y estos son los resultados que obtenemos. Es interesante ver cómo esta estructura pues, es incapaz de soportar un sismo de esas características, pero también es bastante interesante observar los modos de fallo que tienen. Pues hay ciselladuras en la base de las columnas y las paredes, y posteriormente la rotura de los techos de esta estructura. Aquí vemos la animación, vemos cómo estructura pues, falla ante la aplicación de este sismo. Otra iglesia románica también muy bonita, de San Pedro de Tejada en Burgos, le hemos aplicado el 70% del mismo sismo, ¿no? Y podemos observar que se genera dentro de la iglesia fallas por cortante en la cimentación, que no son preocupantes porque el mismo peso de la estructura va a cerrar estas fallas, pero el daño principal en el campanario. Y aquí podéis observar el colapso de este campanario. Dentro de la iglesia hay poco daño, principalmente daño por cortante en la base. Insisto, no es preocupante, pero sí la destrucción total del campanario. Otro análisis, la demolición de chimeneas. Estas son demoliciones de mucho riesgo, como podéis ver en este vídeo. La estructura después de la explosión queda de pie y viene una máquina a tirar la estructura con el riesgo de que la misma estructura pueda caer sobre los operarios. En este caso no sucedió. Y aquí vemos pues, la simulación de cómo la estructura cae a plomo, ¿vale? La idea es que estas estructuras tengan una caída controlada en una zona bastante bien definida, y lo interesante es que durante el proceso de caída esta estructura se rompe en piezas, en pedazos. Aquí lo podéis ver. Bien, pues hemos hecho una simulación también, vemos la chimenea y vemos cómo cae y cómo se rompe durante este proceso. Es interesante ver que estas serían las grietas o los daños que debe de provocar la explosión a fin de que la estructura pues caiga en la zona que se prevé. Si llevamos esta metodología a un análisis de fracking para la extracción de petróleo, podemos ver que aquí tenemos un trozo de suelo prescrito a unas condiciones de esfuerzo debido a la profundidad a la que se encuentra, y aquí ponemos una carga de presión hidrostática basada en esta ley. Los resultados que podemos observar, dependiendo de la profundidad, pues van a ser grietas de mayor o de menor tamaño. Aquí estamos más profundo, los esfuerzos van a ser mayores, y con lo cual la grieta no se va a abrir tanto con esa misma presión. Los resultados son bastante buenos, pero el problema con el fracking es que generalmente el manto de esquisto está fracturado. Entonces, estas fracturas lo que producen ya no es una distribución adecuada de la presión dentro o del flujo del agua dentro del pozo, dentro del barreno, sino que se va a ir sobre las grietas, y esto es el principal problema que tiene esta metodología para la extracción de petróleo. Finalmente, un ensayo de un experimento realizado en Japón para el análisis de barreras contra tsunamis. Tenemos esta pieza de hormigón, a la cual
se le va a aplicar una fuerza o una presión debido a un empuje de agua, está dentro de un canal. Estas serían las condiciones de apoyo que tienen esta pieza, y está discretizada, pues obviamente, con los elementos tetraedros. Al aplicar la presión hidrostática, observamos estas roturas, observamos esta forma de fallo dentro de la estructura, y si lo comparamos con los resultados experimentales, pues vemos que las fracturas son muy similares, el forma de fallo también lo es, este pared tiene 60 milímetros de espesor, y los resultados, coinciden de forma muy adecuada. Hemos puesto también embebidos elementos de garra para simular el armado de esta estructura. La falla en este caso es diferente por la rigidez aportada por la estructura, por el armado, y observamos que la fractura también es similar a lo que se observa en el experimento. Algunas referencias, aquí os dejo rápidamente algunas de ellas, son distintos artículos que hemos escrito, los que participamos de esta investigación. Y pues aquí podéis observar al profesor Oñate, al doctor Alejandro Cornejo y su servidor en la lectura de la tesis basada en este trabajo. Agradezco vuestra paciencia y decirles también que hemos llevado esta idea de convertir elementos finitos a elementos discretos a la inversa. Es decir, partiendo de elementos discretos, convertirlos en elementos finitos para un proceso de impresión en 3D, pero eso será otra historia. Nuevamente, muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo.